Buenas tardes. En el marco del ciclo de encuentros organizado por Editorial Cusbailes y el Centro de Formación Judicial, presentamos el libro La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el fortalecimiento del federalismo argentino. Les informamos que hoy dicha obra puede adquirirse con un 50% de descuento. Además, les recordamos a los empleados del Poder Judicial de la ciudad que pueden comprar todas nuestras publicaciones con el 50% de descuento. Asimismo, los invitamos a conocer nuestras librerías y la página web, donde podrán conocer y descargar de forma gratuita diversas publicaciones. En el día de hoy contamos con la presencia del doctor Antonio María Hernández para este taller, quien posee una sólida trayectoria y formación académica. A modo de síntesis les comento que él es abogado y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor titular del Plenario de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal en la misma facultad. Profesor honorario de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Actualmente es director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Miembro de la Asociación Internacional de Centros de Estudios Federales y vocal del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Es autor y coautor de más de 50 libros y participó en más de 600 conferencias y exposiciones en el país y en el exterior. Ha sido concejal electo de la Municipalidad de Córdoba, diputado de la Nación y candidato a vicepresidente de la República por la Unión Cívica Radical en las elecciones presidenciales de 1995. También se desempeñó en 3 convenciones constituyentes en la provincia de Córdoba, en la Nación y en la Municipalidad de Córdoba en el año 1995. De manera que es un honor para nosotros presentarles al doctor Hernández, a quien ahora le cedemos la palabra. Estoy muy contento con esta experiencia de Cusbailes, de invitarme a que tengamos un diálogo, un taller, a unos meses de la presentación del libro. Este libro a mí me ha dado enormes satisfacciones. Claro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el fortalecimiento del federalismo argentino. Algunos se pueden sorprender de por qué un cordobés analiza en profundidad el tema de la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que yo soy un constitucionalista y por tanto cualquiera que tenga la mínima información sabe que el tema de la capital federal es un tema clave en una federación. Entonces siempre tuve particularmente interés por la cuestión. Trabajé además mucho como convencional constituyente de la Nación y como se produjo un debate a la luz de uno de los problemas más delicados que tenemos los argentinos, que es el de la anomia, también señalada por Carlos Santiago Nino, o sea, una débil cultura de la Constitución y de la legalidad. Ustedes saben que más allá de la sanción del constituyente en el artículo 129 de la Constitución Nacional, se produjo con las leyes reglamentarias 24.588 y 24.620 una grosera inconstitucionalidad que nos llevó a un estadio lejos del pensamiento y del espíritu de la Constitución y de la letra del artículo, porque nosotros terminamos situación en que todavía nos encontramos con una autonomía restringida o mutilada. Como lo dije en el seno de la Convención Constituyente, y lo he dicho en mis libros y en este libro, y a la luz también de lo que fueron mis discursos en la Convención Constituyente, pero también en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, pues yo tenía ambos mandatos, de tal manera que participé del debate de las leyes reglamentarias de la Constitución Nacional, y ahí en el debate en la Cámara de Diputados de la Nación, ahí es donde señalé la inconstitucionalidad de los artículos 2, 7, 8 y 10 de la llamada Ley Cafiero, ley que constituye un muy pálido homenaje para alguien que fue un buen político
y un buen convencional constituyente como Antonio Cafiero, con el cual tuve el honor de hablar a los 10 años de la Reforma junto a él y junto a Raúl Alfonsín. Me acuerdo en la Universidad de La Matanza, al celebrar 10 años de lo que fue, claro, la sanción de la Reforma Constitucional de 1994, sin lugar a dudas, la más importante de las reformas constitucionales que nosotros hemos tenido. La cuestión es que en el libro lo que hago es historiar todo el tema de la ciudad de Buenos Aires desde sus orígenes, analizar todo el sistema de régimen municipal hasta la reforma de 1994 y con posterioridad a la reforma, no solo lo que fue el debate constituyente, sino esto que estoy relatando del debate legislativo. Pero claro, al ser la violación tan clara de la Constitución, es cierto que al poco tiempo comenzó un debate para ver cómo se podía restablecer la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires. Y eso nos llevó entonces a analizar en particular 4 problemas que tienen que ver con futuras transferencias. Uno fue el tema de la justicia y de la Policía Federal. El otro tema es el de la ex Justicia Nacional Ordinaria de la ciudad de Buenos Aires. Y a esto se suman 2 registros más: la Inspección General de Justicia y el registro de la propiedad inmueble. El tema tampoco termina ahí, porque en la reivindicación de la autonomía hay otros temas, como es, por ejemplo, el problema del puerto de Buenos Aires u otras lesiones a la autonomía plena que he señalado hace tiempo, como por ejemplo la presencia de organismos federales que no tienen competencia ya para actuar en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero que lo siguen haciendo. Así que en definitiva, en el libro hay un análisis muy profundo de todas estas cuestiones. Esto me ha constituido naturalmente en lo que he sido siempre, es decir, un defensor de la Constitución, un defensor del federalismo, un defensor de las autonomías provinciales y municipales y naturalmente de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cuando expuse el tema en la Convención Constituyente dije que a la luz de la reforma ha cambiado nuestra federación. Ahora, a la luz del derecho federal comparado, nosotros tenemos una federación más compleja, tal vez la más compleja del mundo. Hay 4 órdenes estatales o gubernamentales: el Estado federal, el gobierno federal, mejor dicho, los gobiernos de provincia, el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y los municipios autónomos. Federación muy compleja, 25 socios dentro de la relación federal, el gobierno federal, 24 provincias, 23 provincias, más la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es casi una provincia, pero no lo es. Hay algunas diferencias que estableció el constituyente. No obstante esto, como lo dije en el propio seno de la Convención, tiene la naturaleza de una ciudad-estado, de la misma manera que Berlín, Bremen y Hamburgo en la Federación Alemana. Es un socio de la relación federal, es casi una provincia, tiene competencias muy similares. Hay algunas diferencias, incluso de tipo sociológico, es decir, esta casi provincia tiene toda una base sociológica solo urbana, a diferencia del resto de las provincias argentinas. Pero lo que el constituyente tuvo muy en claro es que ahora, a partir de la reforma, una cosa es la capital federal y otra cosa completamente distinta es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires puede dejar de ser la capital de la República y yo espero que así sea. Ya van a ver que es la propuesta número 20 para fortalecer el federalismo argentino. Pero no obstante, nadie le va a quitar ya la jerarquía institucional que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires,
que es socio de la federación, que tiene su propio gobierno, que ejercita autonomía institucional y por eso sancionó el Estatuto Organizativo o Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en 1996, que elige miembros dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, que elige representantes en el Senado de la Nación, que tiene competencias legislativas, judiciales, administrativas, que puede tener relaciones más allá de las fronteras nacionales con otros países y a la luz de lo que está habilitado por el artículo 124 y 129 de la Constitución Nacional. Así que esa jerarquía ya no podrá ser modificada. No hay ninguna posibilidad de que la provincia de Buenos Aires venga a reivindicar de nuevo la propiedad de la ciudad de Buenos Aires, porque ustedes saben que cuando fue capitalizada la ciudad tuvo que ceder la provincia de Buenos Aires. Fue en ese momento en que se produjo el debate más importante, uno de los debates más importantes de la historia argentina. Se enfrentaron dos gigantes, José Hernández, el autor del Martín Fierro, que defendió la idea de la federalización, y se opuso uno de los más grandes tribunos de la historia argentina, el fundador de la Unión Cívica, Leandro N. Alem. Para mí la historia y la calidad del discurso fue muy superior, en este caso favoreciendo a Leandro N. Alem, y desgraciadamente para los argentinos, sobre todo se cumplió la profecía del 80, es decir, iba a ser la apoplejía en el centro con la capitalización en Buenos Aires, la parálisis en las extremidades, todo se iba a concentrar en el puerto de Buenos Aires y en la ciudad capital, y apenas temblase la ciudad, el resto del país iba a sufrir las consecuencias, que fue exactamente lo que ocurrió. Pero tal vez en una manera que no lo pudo imaginar Alem ni tampoco Hernández, porque más allá del debate sobre lo que tiene que ser una capital en una federación, y donde es cierto que presumiblemente en la capital puede haber una concentración de poder cultural, demográfico, cultural, político, etc. Pero claro, nunca en las proporciones que se ha dado en la Argentina. Si hay algo para mí que hoy simboliza el atraso y el subdesarrollo, es el centralismo. En las democracias más avanzadas, lo que más ahora se trata de profundizar es la descentralización. Por eso cuando uno analiza las grandes federaciones del mundo, se da cuenta que siempre la capital es una ciudad muchas veces pequeña, alejada del poder político y económico, y donde además se busca el equilibrio dentro de la federación. Ese fue el caso de Estados Unidos. Las capitales fueron New York y Filadelfia, como saben, pero después la capital va a estar en Washington, y también en homenaje a George Washington. Así que en definitiva, fíjense cómo equilibran y distribuyen el poder en los Estados Unidos. Pero si usted analiza la Federación Canadiense, va a ocurrir lo mismo. Ottawa es una ciudad muy pequeña en comparación a lo que significan las otras grandes ciudades, canadienses me refiero, ¿no? Estoy hablando de Canadá. Y si uno analiza Canadá, Australia, todavía es mayor la comparación, porque Canberra es una ciudad muy pequeña frente a lo que son otras ciudades como Sydney o como Melbourne. Así que se darán cuenta que en las federaciones se busca un equilibrio especial. Fijémonos en el caso suizo, lo mismo. Y entonces ustedes dirán, claro, son democracias muy consolidadas, países muy avanzados. No. Acá en Brasil, la decisión de Juscelino Kubitschek hizo que en solo 5 años Brasil tuviese la valentía, la decisión estratégica, lo que hace falta ya en la Argentina, es decir, a la luz del proceso de decadencia que nosotros hemos vivido. Y es obvio que, claro, es difícil pensar en profundidad o a largo plazo en la Argentina, por eso nos va como nos va. Entonces es siempre la urgencia, es siempre la emergencia, es siempre el interés político inmediato, nunca la posibilidad de los grandes debates. Este libro apunta en una dirección completamente distinta. El libro es para debatir los grandes temas nacionales. Entonces ustedes me podrán decir,
ya voy a volver a hablar del problema de la autonomía restringida. Mejor termino este problema y después voy a unir los dos temas, es decir, el federalismo y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Aunque ustedes ya están vislumbrando, es decir, la íntima conexión que tienen ambos problemas. Con los años, y voy a ser sintético porque me gustaría promover un debate con ustedes, nosotros logramos, esto se consigue recién ahora, con el nuevo gobierno, un acuerdo entre el presidente de la República y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y nosotros logramos que se produzca la transferencia de 19.000 policías federales a la ciudad de Buenos Aires. Claro, la ciudad de Buenos Aires, con 200 kilómetros cuadrados, tenía 25.000 policías federales pagados por el interior pobre, o sea, todo el interior de la Argentina, a la ciudad más rica del país. Pero lo pagaba el presupuesto nacional. Acá tienen lo que es lo que Carlos Santiago Nino denominaba la anomia boba. Es decir, la anomia es la débil cultura de la Constitución y de la legalidad, es la carencia de ley o de Constitución. Pero ¿por qué decía Nino es boba? Porque la gente estúpidamente no sabe lo que significa violar las leyes. Y nosotros somos campeones en eso, en violar las leyes. Y nadie se da cuenta, claro, tal vez pensás, no, es que el bárbaro que cruza un semáforo en rojo y origina muertes, entonces produce daños, violar la ley. ¿Quién de nosotros podría decir los daños producidos, por ejemplo, por el corralito? Es decir, porque un grupo de dirigentes y de banqueros corruptos se apoderó en una emergencia económica de todos los sueños de millones de argentinos. Claro, rompiendo todas las reglas de juego. ¿Quién podría decir, además de los daños producidos que fueron enormes? Hubo argentinos que perdieron la vida, otros quedaron con lesiones incluso psicológicas, más allá de los daños económicos. Pero ¿quién podría decir los daños producidos por la falta de inversiones extranjeras en la Argentina? Porque saben que acá no hay seguridad jurídica. No tenés seguridad jurídica, no puede haber desarrollo económico. Hay premios Nobel que ya han demostrado la vinculación estrecha que tiene la seguridad jurídica con el desarrollo económico. Pero nosotros nos hemos caracterizado por eso, por la violación de la Constitución y de las leyes. Claro, parecía una conclusión intelectual de Juan Agustín García, la ciudad indiana, comienzos del siglo XX. 4 leyes características de los argentinos. Puntualizo la que más me importa: el desprecio por la ley. Viene desde la colonia. Problemas culturales, educativos, muy delicados que tenemos los argentinos. Mal funcionamiento del sistema republicano, mal funcionamiento de la forma federal de Estado. Pero resulta que el tema lo estudio de manera interdisciplinaria, como hay que hacer las investigaciones de derecho público. Entonces hago la primera encuesta de cultura constitucional cuando presidía la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Entonces resulta que el sociólogo interviniente es Manuel More Araujo, primera vez que se hacía en la Argentina. 10 años después puedo lograr hacer la segunda encuesta de cultura constitucional. Esta vez el sociólogo fue Eduardo Fidanza, titular de Poliarquía. Los resultados confirman la primera encuesta. Le doy los datos. Más del 80% de los entrevistados reconocen que la Argentina es un país al margen de la ley. Cuando se hace el ranking de los violadores de la ley, aparecen en primer lugar los políticos, después los policías, después los funcionarios públicos, después, acá hay una variación entre una y otra encuesta, aparecían ahí los jueces. En la otra encuesta, un poquito mejor, apareció el resto de la sociedad argentina, también como violadora de la ley, después los jueces, después los abogados. Cuando se pregunta cuál es la causa principal por la cual no se aplica la Constitución y las leyes en la Argentina, la respuesta es muy clara: porque no funciona el Poder Judicial. Claro,
acá no hay premios y castigos, bien lo sabemos en el tema de la corrupción. Dura 15 años de promedio un proceso penal por corrupción, solo se juzga 3-4%. Muy difícil ver un preso de los tantos corruptos que hay, preso. Muy difícil en la Argentina. Estamos muy lejos institucionalmente, por ejemplo, del Brasil o incluso del Perú. Nosotros, frente al escándalo de Odebrecht, para tomar un ejemplo, estamos más cerca de la experiencia de Venezuela o de Nicaragua, por ejemplo. Esa es la situación que nosotros tenemos. Así que ustedes comprenderán que en el otro gran debate, que es en el que estamos ahora, porque el presidente de nuevo acuerda con el jefe de gobierno de la ciudad, dejemos el tema de la Policía Federal, que fue un enorme avance para la autonomía de la ciudad, el debate ahora es justicia nacional ordinaria, que ustedes lo van a comprender fácilmente. Es la justicia civil, la penal, la comercial, la laboral, la justicia común, la que se imparte en cualquier provincia, la aplicación de los respectivos códigos nacionales. La justicia federal es una justicia de excepción, como lo dice la Constitución, para determinados supuestos. Cuando se capitaliza la ciudad de Buenos Aires, quien prestaba acá los servicios de justicia era la provincia de Buenos Aires. Se va a la provincia de Buenos Aires, viene el gobierno federal, tienen que crear la justicia ordinaria de la capital. Nunca fue justicia federal, no es justicia federal, no será nunca justicia federal. Cuando nosotros establecemos en el 129 la competencia en jurisdicción para la ciudad autónoma, era obvio que nos referíamos a todo tipo de justicia. Pues no, el lobby de los jueces de la justicia ordinaria, que no aceptan ser jueces de la ciudad autónoma de Buenos Aires, nos llevó directamente a lo de siempre, es decir, a la violación de la Constitución, por medio de una ley reglamentaria. Recién ahora están apareciendo, veamos cómo actúan otros poderes, el Poder Judicial de la Nación, la Corte, con fallos importantes a favor de la posición nuestra, o sea, del rescate de la autonomía plena y a la transferencia de la justicia nacional a la ciudad autónoma de Buenos Aires, para que no tenga una justicia mutilada, que solamente ahora alcanza, como ustedes saben, a contravenciones, a faltas, a lo contencioso administrativo. Los proyectos fueron aprobados por la legislatura de Buenos Aires, los 4 acuerdos, pero ahora esperan 2 de los proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación, 2 en el Senado de la Nación. Claro que ahora no están en la agenda para ser tratados. Yo abogo por el tratamiento inmediato, porque lo que quiero es el cumplimiento de la Constitución. Pero vuelvo a la anomia boba. Como la Asociación Argentina de Derecho Constitucional analizó esta cuestión en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, me pidieron que exponga sobre el tema de la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires, y acá, en base a los estudios muy importantes que hizo el subsecretario de Justicia, ahora diputado de la Nación, Jorge Enríquez, pude acceder con datos del presupuesto de 2016 a lo que significa, esto no está en el libro, esto que estoy diciendo ahora, estoy actualizando ya el libro, 6.842 millones de pesos que de nuevo paga el presupuesto nacional para la justicia que debiera ser responsabilidad de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la misma manera que debieran serlo esos registros a los cuales hice referencia. Comprenderán entonces que el libro lo que encierra es una explicación histórica, jurídica, sociológica de lo que es la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires. Claro, y es una defensa de la autonomía de la ciudad. La obra del constituyente del 94 para mí es la parte más audaz de la reforma. Yo siempre ya vengo escribiendo en otros libros míos que tal vez el debate más importante de esa reforma, la más importante de toda la historia argentina, fue en torno a descentralización del poder. Y eso abarcó 3 grandes capítulos.
específicamente la cuestión federal, el tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tema de otorgar un estatus especial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para mí la creación más audaz. ¿Cómo será? Aunque me comprenden las generales de la ley por ser constituyente y haber trabajado en estas cuestiones, el reconocimiento que ha tenido el constituyente argentino, que 20 años después la Ciudad de México hace exactamente lo mismo que nosotros. Ya no se habla de Distrito Federal de México, ahora es un nuevo estado, es la Ciudad de México. Que por supuesto han seguido exactamente el modelo constitucional de la Argentina. Acaban de hacerlo. Acaban de sancionar su constitución, pero hace poco. Nosotros tenemos más de 20 años de sanción de la Constitución de Buenos Aires. Así que en eso consiste la primera parte, la parte más extensa del libro. Claro, les debo confesar que el libro y este editorial me han dado muchas satisfacciones personales. Se sorprenden algunos. Claro, ¿cómo puede ser que un cordobés sea el defensor de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires? Claro, es por lo que estoy explicando. Pero resulta que la legislatura de la ciudad de Buenos Aires me declara personalidad jurídica destacada. Y yo creo que mucho tuvo que ver este libro, así que estoy muy reconocido al editorial. También le debo decir que, a juzgar por lo que fue la presentación que hizo ayer Daniel Sapsay como profesor titular de Derecho Constitucional de Buenos Aires, en la presentación de lo que era la fundamentación del por qué la Universidad de Buenos Aires ayer me entregó el grado de profesor honorario, que es la más alta distinción que puede otorgar la universidad a un profesor, y claro, se detuvo en este libro. Así que estoy muy agradecido con Jus Bailes, y vean las derivaciones, las vicisitudes de lo que puede ser un libro. Y Sapsay lo que decía era, claro, lo que pasa es que hay que entender por qué están vinculadas las dos cuestiones, federalismo y autonomía. Por una cuestión elemental, no hay federalismo si no hay autonomías. Y en este caso, autonomías de todos los estamentos gubernamentales dentro del Estado federal. Lo que yo decía, autonomía de las provincias, autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autonomía de los municipios. Obviamente el tema de la ciudad capital es clave en una federación, y obviamente que a la luz del proceso de centralización que ha tenido la Argentina, ustedes saben, porque lo señaló muy bien Félix Luna en un libro muy importante que se llama Buenos Aires y el País, que la relación más dramática que nosotros hemos tenido en la historia argentina es la de Buenos Aires y el resto del interior. Lo que pasa es que no es solo ya la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos hablando de otra cosa. En un país enormemente deformado, este es uno de los países de mayores asimetrías en el mundo. Y obviamente a nivel de las federaciones no hay ninguna duda. Pero incluso ya frente a países estrictamente unitarios. Imagínense que el 35% de la población está en el área metropolitana de Buenos Aires. Claro, los límites, la ciudad ha ido mucho más allá de esos límites. El área metropolitana es un tema muy delicado que nos tiene que llevar a una solución de maduras relaciones interjurisdiccionales para poder gobernar una megalópolis de por lo menos de cerca de 15 millones de habitantes, y donde tiene que haber relaciones interjurisdiccionales entre el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y 40 municipios que están dentro del área metropolitana, y donde hay muchas decisiones importantísimas que tomar. Nosotros estamos muy atrasados en este tipo de cuestiones.
Así que fíjense la importancia que tienen. Estas son las cosas profundas que hay que pensar si es que se pretende cambiar la Argentina. La primera propuesta es muy sencilla, con toda la exposición que acabo de hacer. Cumplir los principios del sistema republicano y federal de la Constitución, es decir, cumplir la ley y la Constitución. Si la Argentina cumpliera las leyes, yo les puedo asegurar que el cambio que nosotros tendríamos es inimaginable. Es inimaginable el cambio que se puede hacer en la Argentina si nosotros simplemente cumplimos nuestro gran proyecto político, el que tiene legitimidad, que es la gran reforma constitucional de 1994, lo único que realmente acordamos después de conquistar la democracia en 1983, lo único que hemos acordado ha sido esto. Hemos acordado algo menos, y por lo menos eso, mantener la democracia. No es poco. En el periodo más largo, a partir de 1983, no es poco. ¿Existió algún acuerdo en mantener el Mercosur? Claro que si ustedes me preguntan qué queda hoy del Mercosur, es muy poco lo que queda. Porque lo que quedaba lo dinamitó el kirchnerismo en el conflicto con el Uruguay y en los cortes hasta de puentes internacionales. Nosotros no nos privamos de nada. Por eso nos va como nos va. No es casualidad. Estos no son casualidad. Son relaciones de causalidad. Son los gravísimos errores cometidos a lo largo del tiempo que, claro, al final las facturas aparecen. La violación de la ley y de la Constitución te da estos resultados. Terminar con el hiperpresidencialismo. Ahora hay menos, pero nosotros hemos vivido en eso. Es decir, gobierna el presidente, una democracia de baja calidad institucional, las democracias llamadas delegativas, donde torpemente la gente cree que aparece un nuevo superhombre en cada elección. Hiperpresidencialismo que no es solo el gobierno federal, es a nivel provincial y a nivel municipal. Es decir, vos crees que un solo hombre, que es el gobernador, el intendente o el presidente, cambia todo. Es decir, no le prestás atención, por ejemplo, a los órganos legislativos, que son los que tienen mayores competencias, mayor importancia, mayor legitimidad democrática. El cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento del proyecto de la Constitución, legisladores que conozcan claramente lo que dice la Constitución, que la defiendan, que cumplan la Constitución, que tiene un proyecto federal muy claro, que lo vamos a ver en las otras propuestas que vienen. Primero lo institucional. Fíjense la cuarta propuesta: reafirmar el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como garante del federalismo. Si hay conflictos entre los órdenes gubernamentales, ¿quién resuelve? La Corte Suprema. Pero resulta que la Corte Suprema casi siempre lo que ha hecho es beneficiar al gobierno central en los conflictos contra las provincias o incluso contra los municipios. Así que recién ahora, pero este es un tema muy técnico, no me voy a detener en esto, pero lo digo en el libro, se han producido algunas modificaciones saludables en la jurisprudencia de la Corte y a favor del federalismo, por ejemplo, en el reclamo que hicieron las provincias de San Luis, Santa Fe y Córdoba por el tema del 15% de la detracción a la masa coparticipable que iba para el ANSES, y que claro, eso ha vuelto a las provincias. Entonces, ese fue un fallo muy importante. Un año, eso fue noviembre de 2015, un año antes, la Corte Suprema había hecho lugar a un reclamo que hizo la municipalidad de La Rioja contra el gobierno provincial de La Rioja, porque no había ley convenio de coparticipación, pese a que estaba ordenado por la Constitución provincial, para los municipios de La Rioja. Y tuve el honor de ser el abogado de la Municipalidad de La Rioja y logré ese triunfo histórico en la Corte Suprema. Ese fallo, que ya ordena que hay que sancionar la ley convenio de coparticipación, es la base de lo que la Corte dice un año después, ya en la relación entre provincias y gobierno federal, no entre municipios y una provincia. Pero claro, las relaciones hoy siguen siendo muy conflictivas y mucho más a la luz de los problemas económicos que estamos teniendo nuevamente en la Argentina. Pero ustedes comprenden la importancia que tiene la Corte Suprema en su rol federal. Promover un nuevo ordenamiento territorial del país, dejamos lo institucional para mirar otro aspecto, ¿no?
que modifique la enorme concentración de poder político y económico en el área metropolitana de Buenos Aires. No hay posibilidades en el interior. ¿Qué hace la gente, sobre todo el norte? ¿A dónde viene? Al cordón segundo, tercero, cuarto de la pobreza, de la miseria y de la exclusión en el área metropolitana de Buenos Aires, pero todavía tienen más posibilidades que la pobreza que pueden observar allá en el norte. ¿Se dan cuenta? Esto hay que cambiarlo. Acá hacen falta, claro, hacen falta estadistas, hace falta el cambio del Estado, hace falta políticas públicas muy firmes. Este es un tema muy complejo, lleno de implicancias. Lo que pasa es que nosotros no podemos seguir alentando el crecimiento del área metropolitana de Buenos Aires. No podemos dirigir los subsidios solo al área metropolitana de Buenos Aires, porque aquí hay más concentración de personas y más votos. ¿Entienden? Nosotros tenemos que federalizar el país. Esto va mucho más allá de lo institucional y abarca muchos campos. Estos son los criterios que hay que tener para cambiar la Argentina. Lo más urgente en este momento, sancionar ya la ley convenio de coparticipación impositiva para cumplir la Constitución, para terminar los tironeos que hay entre municipios con provincias y provincias contra el gobierno federal por el tema de la coparticipación impositiva y terminar con la arbitrariedad que nosotros estamos viviendo en esta materia. Respetar los principios federales en la sanción anual de los presupuestos. Es que la Constitución establece que el Congreso cada año, al sancionar el presupuesto, tiene que respetar los criterios que están en la Constitución, que son los mismos para sancionar la ley convenio. En la distribución primaria, cuestiones de sentido común. A cada nivel de gobierno según los servicios y competencias que preste. Y además criterios de solidaridad interregional. El más rico tiene que apoyar o ayudar al más pobre. Esto es lo que dice la Constitución. Esto es lo que surge de las federaciones y del derecho comparado, donde hay muy buenos ejemplos, como puede ser Canadá, de nuevo Australia, Alemania. No logramos la sanción de la ley de coparticipación. 22 años ya de violaciones. Así como señalábamos las lesiones a la autonomía, fíjense lo que estoy señalando acá, 22 años, porque tuvo que haber estado sancionada esta ley el 31 de diciembre de 1996. Todavía prácticamente no ha comenzado el debate. Enorme responsabilidad del presidente y de los gobernadores. Por eso en el libro hay propuestas en cada uno de estos puntos para cambiar la Argentina. Cada año el Congreso viola la Constitución al destinar fondos, ¿saben qué? Para el área metropolitana de Buenos Aires. En vez de hacer las obras que requiere una Argentina mucho más integrada. Los subsidios, el 85% de los subsidios, transporte, agua, gas, etc., área metropolitana de Buenos Aires. Eso ustedes lo saben. Federalizar el Banco Central. Resulta que cambien el Banco Central, ¿saben para qué? Para sacarle más la plata y apoyar al gobierno central, que no, claro, se gasta más de lo que se produce. Pero federalizar el Banco Central, que fue lo que hicimos los constituyentes, eso no. Entonces miren federaciones como la norteamericana o como la suiza, por lo pronto tiene que haber representación del interior en el Banco Central. Es decir, no puede ser que la City porteña maneje las cosas. Es decir, en un país de las dimensiones de la Argentina. Propuesta número 9. Afianzar el federalismo de coordinación o concertación mediante un mejor ejercicio de relaciones. Crear una asociación o conferencia nacional de gobernadores, como ocurre en las federaciones mexicana y norteamericana. Lo que pasa es que normalmente el presidente
negocia con cada uno de los gobernadores y obviamente los pone de rodillas. Ninguno tiene la posibilidad de que haya un diálogo franco y equilibrado. Es decir, distinto a otras federaciones. Acá a Argentina le falta una agenda federal y una agenda municipal. Realizar planificación federal para el desarrollo del país. No hace falta explicación. Con la participación de todos los niveles estatales. Promover regiones para el desarrollo económico y social. Otro de los grandes avances de la Constitución. Están creadas las regiones, aunque no definió su participación ni la provincia de Buenos Aires ni la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo que pasa es que el proceso de regionalización ha quedado sin mayor desarrollo. El más avanzado es mi provincia, la región centro, junto con Santa Fe y con Entre Ríos, pero está muy detenido, como que está muy detenido, digamos, el debate federal en la Argentina. Impulsar el nuevo rol de regiones, provincias y municipios en los procesos de integración nacional y supranacional. Claro, vivimos en un mundo de regionalismo abierto, ya no importan tanto incluso las fronteras nacionales. Vean lo que pasa a ustedes en la Unión Europea o vean en el NAFTA, o también las experiencias que tenemos nosotros, donde provincias argentinas se vinculan con provincias en Creceníaco del sur de Brasil, en el marco de lo que es el Mercosur, o municipios argentinos se vinculan con municipios chilenos, por ejemplo, o municipios bolivianos, o municipios uruguayos, más allá de las fronteras. Es decir, esto es lo moderno que hay en el mundo. Fortalecer las autonomías provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios es una cuestión elemental como propuesta para fortalecer el federalismo. Modificar o derogar la legislación centralista vigente y las políticas respectivas, lo que les anticipé. La legislación ultracentralista que hay en el país en contra de la Constitución y que muchas veces ha sido votada por representantes de las provincias. Federalizar la educación y claro, es decir, la educación fue lo que nos hizo grande, por lo menos hasta 1930, donde comienza la decadencia nacional, y es lo que nos puede volver a hacernos, bueno, yo diría mucho mejores, en el marco de lo que es el siglo XXI, que es el siglo del conocimiento. Pero bueno, si hay algo donde tenemos que trabajar, cambiar, mejorar, es en este tema. Y además con criterio federal. Y enseñando la historia, la geografía de cada una de las provincias argentinas. Ejercer federalismo de concertación para exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto tiene que ver sobre todo con petróleo, gas, pesca, etc. Federalizar los servicios públicos de competencia nacional. Ocurre lo mismo. La Constitución acá tiene criterios muy importantes en esta materia que no están siendo cumplidos. Muchas veces porque las provincias ni siquiera reclaman los derechos que tienen. Por ejemplo, a integrar organismos de control de prestación de servicios públicos. Afianzar los principios federales en la doctrina y organización de los partidos políticos. Todo se ha centralizado en la Argentina. Primero, además, claro, ha sido tan grave el problema, es tan grave el problema argentino que ustedes saben que nuestro problema está en que no tenemos buenas instituciones. Dentro de ellos están los partidos políticos. Cualquiera que conozca la realidad de los partidos sabe que, claro, ¿qué queda de lo que fue la Unión Cívica Radical o qué queda de muchos aspectos de lo que es el peronismo, por decirlo de alguna manera, y otras fuerzas políticas nuevas que están muy vinculadas a personalidades, pero no a lo que significa históricamente un partido político con historia, con doctrina, con organización, con equipos de estudio, con think tank, etc. Los partidos políticos son esenciales para la democracia constitucional. Entonces, si vos querés fortalecer la democracia, necesitas fortalecer los partidos políticos. Y dentro de ellos con concepción federal. ¿No? Aquí hemos llegado a que el presidente de la República te designaba candidatos a concejales de alguna fuerza política. Descentralizar e integrar el país, es todo lo que estamos diciendo.
resulta que vos querés viajar desde Misiones a Tucumán, pero casi seguro que tenés que volar, por ejemplo, desde allá a Aeroparque y de Aeroparque de acá recién ir para Tucumán, cosas así por el estilo. Bueno, se refiere a temas de infraestructura y demás. Y la propuesta número 20, muy interesante y da para mucho debate, el tema del traslado de la capital federal. En fin, estas son las 20 propuestas. Este es el libro.